Dharma Chongquan. ¿Por qué se debe practicar la tranquilización y obtener la concentración? Porque de este modo es posible realizar diversos emprendimientos benéficos. Por ello se dice, si dominas tu mente y la mantienes en un solo lugar, realizarás cualquier cosa. Al practicar la tranquilización, la mente se asentará e inducirá la serenidad del cuerpo y la mente. Cuando cuerpo y mente se sienten ágiles y confortables, el practicante tendrá la fuerza de hacer el bien y abandonar el mal. Los seres sintientes siempre están con la mente distraída. Por lo tanto, su fuerza es demasiado débil para resistir la tentación del deseo, para dominar las aflicciones y para cultivar los actos benévolos. Sienten constantemente que, a pesar de tener la intención, carecen de la fuerza necesaria. Es tan difícil como si estuvieran remando una barca a contracorriente. Pero, cuando se practica la tranquilización y se mantiene la concentración correcta, la mente se asienta y las capacidades del emprendimiento emergen. De ahí surgirá la serenidad corporal y mental que generará la correspondiente diligencia física y mental. Con ello se transforman las impotencias e incapacidades del pasado. Así se practicará con coraje y se realizará lo que necesita ser hecho. Vamos a desarrollar la tranquilización para hacer surgir las capacidades del emprendimiento. Namo Pho. Ok, bueno, buenas tardes, Namo Pho, todos. Vamos a continuar con explicación de Dharma Chongquan. Okay. Y la frase que les voy a leer es del 18 de noviembre, que todavía no expliqué. ¿Por qué se debe practicar la tranquilización y obtener la concentración? Porque de este modo es posible realizar diversos emprendimientos benéficos. Por ello se dice, si dominas tu mente y la mantienes en un solo lugar, realizarás cualquier cosa. Al practicar la tranquilización, la mente se asentará e inducirá la serenidad, ¿okay?, del cuerpo y la mente. Cuando cuerpo y mente se sienten ágiles y confortables, el practicante tendrá la fuerza de hacer el bien y abandonar el mal. Okay. Entonces, hay ciertas palabras claves aquí sobre emprendimiento benéfico que será explicado en la próxima frase. Y aquí, serenidad. En sánscrito es prashrabdi. Y en chino es Qing An, okay, del cuerpo y la mente. Y yo lo traduzco como serenidad. Okay. En el libro Vía a la Budidad utiliza la palabra distendido o distensión, es decir, falta de tensión. Okay. Pero realmente no es solo distensión, sino que también es más serenidad, porque serenidad implica que el cuerpo y la mente está relajado y distendido o
o relajado y pacífico. ¿Okay? Y otras cualidades de esa serenidad es adaptable y flexible. ¿Okay? Ahora, la serenidad es opuesto a sopor. Sopor es cuando la mente está demasiado decaída en energía. Y dispersión o distracción es cuando la mente está demasiado alterada. ¿Okay? Lo que está en el medio, en el sendero medio, es la serenidad de la mente y el cuerpo. Y eso es necesario para tomar fuerza. Y por eso aquí dice, el practicante tendrá la fuerza de hacer el bien y abandonar el mal. Okay. Sin la mente que está asentada, no se podrá inducir la serenidad. Y sin la serenidad, la mente es rígida, no maleable. ¿Okay? Y el cuerpo está rígido. ¿Okay? Entonces, aunque uno teóricamente quiere generar pensamientos positivos, es difícil. Y aquí sigue explicando. Los seres sintientes siempre están con la mente distraída o dispersa. Por lo tanto, su fuerza es demasiado débil para resistir la tentación del deseo. Es decir, uno dice, no debo apegar, no debo saciar, no debo codiciar cosas, pero no tiene fuerza. La mente distraída no tiene fuerza. ¿Okay? Entonces, es demasiado débil para resistir la tentación del deseo. Además, para dominar las aflicciones, ¿okay? Y para cultivar los actos benévolos. Uno sabe lo que debe hacer, pero le cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque la mente no tiene suficiente fuerza. ¿Okay? Y una mente distraída o dispersa se siente constantemente que, a pesar de tener la intención de querer practicar, cultivar, hacer las cosas bien, carece de la fuerza necesaria. Y en sutras dice que es tan difícil como si estuvieran remando una barca o canoa a contracorriente. ¿Okay? Pero cuando se practica la tranquilización y se mantiene la concentración correcta, la mente se asienta. Yo utilizo la palabra asentar es porque es como, ustedes saben que hay es una bola de nieve, hay un juguete en que uno lo da vuelta y hay nieve cayendo, ¿ok? Entonces, o es como un vaso con polvo, ¿ok? Entonces, asentar es cuando todos los pensamientos distraídos caen hacia el fondo y la mente se asienta. ¿Okay? Y ahí las capacidades del emprendimiento emergen. La palabra capacidad está relacionado con la palabra capaz. Y la primera cualidad en amor benevolente es ser capaz. Es que la mente que tiene fuerza para decidir. ¿Ok? Entonces, capacidades, ser capaz del emprendimiento. Eso emerge a través de la tranquilización. De ahí surgirá la serenidad corporal y mental que generará la correspondiente diligencia física y mental. ¿Okay? La serenidad corporal y mental hace posible la diligencia física y mental. Uno decide y puede hacerlo. Con ello se transforman las impotencias e incapacidades del pasado. Es decir, todas las frustraciones de no poder controlar los pensamientos, no poder cortar los pensamientos negativos y no poder generar más pensamientos cortar negativo, generar positivo. Entonces, esa impotencia de la mente
se da vuelta. Es como hay un cambio de paradigma debido a esa serenidad que surge a través de la tranquilización. ¿Okay? Así se practicará con coraje y se realizará lo que necesita ser hecho. ¿Okay? Y eso es el contexto. Está hablando de cómo que la tranquilización lleva a la concentración, y la concentración cómo afecta a la mente para que la mente pueda tener fuerza y dirigir cosas y hacer los emprendimientos benévolos. ¿Okay? Y ahora vamos a ir al segundo. Con la mente asentada surgen las capacidades del emprendimiento y así uno tendrá el coraje para realizar lo que necesita ser hecho. ¿Qué es lo que necesita ser hecho? Ok. Entonces aquí dice, los practicantes sravakas, ¿okay? Con la intención de la liberación, de realizar nirvana en esta vida. ¿Okay? Entonces ellos dependen de la concentración para poder realizar. Número 1, la morada en la alegría del Dharma aquí y ahora. ¿Okay? Y le voy a leer los cuatro cosas, ítems, y después le voy a dar más detalles. Segundo, el conocimiento y la visión superiores, el ojo divino. ¿Okay? Tercero, la sabiduría del discernimiento. Y cuarto, la liberación de todas las contaminaciones. ¿Okay? Entonces, concentración es necesaria para poder realizar estas cuatro cosas para un practicante srávaka. Ahora, para los practicantes bodhisattvas, dependen de la concentración para poder inducir y generar. ¿Okay? Inducir lo entiendo como hacer surgir, ¿okay? Y hacer generar. ¿Okay? Primero, la serenidad del cuerpo y la mente. ¿Okay? Segundo, las virtudes tales como poderes supramundanos, etc. Tercero, la comprensión profunda en el significado supremo. Y además, y más con énfasis, además, los actos benévolos para beneficiar a los seres sintientes. ¿Okay? En resumen, sin concentración es imposible realizar ninguna de las virtudes superiores del Buda Dharma, porque sin concentración, el Buda Dharma, las enseñanzas del Buda son meramente conceptos, textos, palabras que no son vivenciadas, experimentadas. Pero con la ayuda de la concentración, esa fuerza, es posible acceder a las virtudes superiores. Por eso es necesario practicar la concentración con una mente dedicada, enfocada. Okay. Eso es lo que quería explicar de la segunda frase. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ok, muy bien. Ahora les voy a compartir un documento solo para mostrarle que donde lo estoy sacando la información. Está en chino, sé, lo voy a traducir. ¿Ok? Entonces ahí está hablando de, en cuanto, está como el maestro Yin Shun explica con más detalle qué es las virtudes superiores. ¿Ok? Por ejemplo, el primero, y la traducción que yo utilicé era la morada en la alegría del Dharma aquí y ahora. ¿Ok? Y ahí, si vemos el chino, les traduzco una cosita. ¿Pueden ver cuando yo lo resalto? ¿Así? Ok. Este es de la alegría de aquí y ahora.
está hablando de esta vida, es la vida presente. No está hablando de la vida próxima o futura. ¿Okay? Es decir, cuando una de las virtudes superiores es que el practicante de la tranquilización y quien puede acceder a la concentración correcta, puede en esta vida y en el instante que lo practica y toma fuerza aquí y ahora. No solo que su mente es claro, es lúcido, pero también la mente es ágil y también tranquilo, pacífico. Y además el cuerpo también, de acuerdo con la concentración, tiene experimenta esa serenidad. ¿Ok? Y la segunda, okay, esto es el primero, la definición del primer virtud superior. Segundo, y este es aún más detallado, el conocimiento y la visión superiores, o sea, el ojo divino. Okay, ¿a qué se refiere? Okay. Se puede dividir en tres categorías. Primero es el cultivo de la contemplación de la luminosidad. ¿Okay? Es decir, en la práctica de la concentración, tal como practicando o cultivando la contemplación de la luminosidad, uno puede, a través de esa contemplación, poder ver los niveles celestiales, la apariencia de los devas. ¿Ok? Hasta uno puede conversar, discutir, ¿ok? Con los devas, a seres celestiales. Poder saber sus nombres, preguntarlo, puede saber escuchar de su sufrimiento, su alegría, de su alimento celestial y de su longevidad celestial. Es decir, tener una conversación con seres celestiales. Y el Buda, justamente, su rutina del día es, se va a dormir a las 10 de la noche y se levanta a las 2 de la mañana. Y de 2 a 4, a veces hasta 6, esta parte de la noche, de la última parte de la noche, él se dedica a enseñar a los seres celestiales. ¿Ok? Y aquí dice, cultivando la contemplación de la luminosidad, entonces puede llegar a poder ver a seres celestiales hasta que uno puede, en tiempo después de la muerte, renacer en cielo de la luz y cielo de pureza. ¿Okay? Son cielos de segundo yana y tercer yana. ¿Okay? Segundo aspecto de la visión y el conocimiento y la visión superiores. ¿Okay? Es practicar la contemplación en la pureza. ¿Okay? Entonces, a contemplación en la pureza se refiere a contemplación en el hueso blanco del cuerpo. ¿Okay? O contemplación de, aquí dice, contemplación de los 10 aspectos. ¿Okay? Que son, que abarcan los primeros 8 tienen que ver con la tierra. ¿Ok? Entonces, tierra, fuego, agua, fuego, viento, ¿ok? Color celeste, color amarillo, color vermelho, no, rojo y a color blanco. ¿Okay? Estos son parte de la contemplación en la pureza. ¿Okay? Y no quiero ir demasiado en detalle en esto, solo les indico que esto es una práctica necesaria como para acceder al espectro, diferente espectro de la luz, y entonces uno puede ver a través de objetos
¿cómo se dice? Con obstáculo, es decir, pasando la pared y esos diferentes niveles de la materia. ¿Ok? Es parte de un poder supernatural. ¿Ok? Y los que han meditado y han tenido experiencia con Prajna saben, aún con los ojos cerrados, uno está meditando y de repente cuando la serenidad surge y hay veces que uno puede aún ver lo que está enfrente sin abrir el ojo. Y eso es parte de esa sensación de lo que esto está hablando. ¿Ok? Una porción. Esto está hablando como una práctica. ¿Ok? Y voy al tercera categoría. Tercera categoría es directamente poderes supernaturales, de ojo divino a oído divino. Para los que están interesados en el chino, es ojo divino a Tian Yan Tong, oído divino Tian Er Tong. Y el otro es otra mente poder supernatural. Significa clairvoyance, poder leer la mente del otro. ¿Ok? Su Ming Tong significa poder ver a alguien y tener noción de sus vidas pasadas. ¿Ok? Y Shen Jing Tong significa que uno puede literalmente trasladar este cuerpo de materia a diferentes dimensiones y diferentes locaciones, o estar en más de un lugar en el mismo momento, simultáneamente. ¿Ok? Ya. Y siguiendo, entonces, vamos al tercero. Tercero aspecto es la sabiduría del discernimiento. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere? Y aquí en el chino dice, es la sabiduría de poder tanto durante concentración o saliendo de la concentración, uno, aunque aquí dice, yu mo dong jing, hablando, callado, moviendo o quieto, todo tiene sabor de jhana, sabor de la concentración. ¿Okay? Y eso, y entonces, para los principiantes, en el caso de los principiantes, ese poder de discernimiento es como uno puede, ahí dice, ser guardián de sus sentidos, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente, poder como guardián. Y, o en cuanto a su comida y bebida, uno sabe cuánto es justo, no demasiado, ni poco ni más. ¿Ok? En Jue Wu Yu Qie es cuando uno sabe cómo estar tanto despierto y descansando, cómo descansar. ¿Ok? Entonces, todo eso son aspectos de ese poder de discernimiento. Y el último, que es más importante, y el objetivo final de la practicante Sravaka es para poder, como la traducción, la liberación de todas las contaminaciones. ¿Okay? Contaminaciones es la traducción de la palabra kleshas. ¿Okay? Todo lo que nuestro apego al yo manifestado a través de nuestra codicia, ira e ignorancia. ¿Okay? Entonces, el origen de ese ciclo de nacimiento y muerte son nuestras aflicciones. Una vez que uno purifica, elimina todas las aflicciones, entonces uno entra en la realización de la liberación. ¿Ok? Bueno, entonces más o menos así es la explicación de esos dos frases, Dharma, Zhongguan. Ok, Namo Pho.